Buenas tardes, hoy comenzamos la quinta sesión de nuestro curso Viajar Ligero y el tema es aceptar las culpas. Em, Quienes han leído a Santa Teresa saben que Santa Teresa fue acusada varias veces a la Inquisición porque pensaban que sus enseñanzas venían de pues de querer presumir que eran falsas, que era una mujer vanidosa. Otras personas pensaban que estaba endemoniada. Otras personas pensaban que pues estaba medio loca. Entonces, varias veces tuvo acusaciones a la Inquisición. Y en la que queda más documentada, aunque es de, pues, relativamente, o sea, cuando Coete el libro de la vida, ya tuvo varias acusaciones, pero la que queda más documentada es una que ocurrió alrededor del año 1575, cuando está en Sevilla, uno de las entra al convento de Sevilla una mujer que tenía fama de que era muy santa, y en realidad la mujer era muy piadosa, o sea, iba a misa y todo el mundo la veía rezar, y tenía como conductas, pues eso, piadosas, pero no era propiamente santa. ¿Cuáles eran sus problemas? Pues precisamente todos estos que hemos estado viendo. No le gustaba practicar la humildad, ni el deshacimiento, ni estaba abierta a amar a la comunidad. Entonces, cuando ve lo que exige ser monja carmelita, no le gusta. Ella estaba acostumbrada a ser admirada por la gente que pensaba que ella era muy santa. Sí me estoy explicando. Hay gente que aparentemente, eh, pues tiene una práctica espiritual, pero en realidad lo que hace son seguir los rituales y practicar obras de piedad, pero su corazón no está amando y no está siendo humilde y no está abierta a la vida en comunidad. Entonces, esta mujer que en Sevilla tenía una gran fama de santidad, no aguanta vivir en la comunidad, y cuando sale, para no romper su imagen, porque cómo que ella que entró al convento no aguantó seguir ahí, si es tan santa. Entonces sale diciendo que ahí practican cosas muy raras, que practican algo que estaba condenado por la iglesia en ese momento, por la Inquisición, que era ser iluminadas, o sea, como que se comunicaban directamente con Dios y no seguían las enseñanzas de la iglesia. Y de ahí le levantan una acusación en la Inquisición a Santa Teresa y a la priora del convento, que es María de San José. Esa es como la que está más documentada, porque para defenderse, Santa Teresa tiene que escribir la historia de cómo ha sido su vida espiritual. Y eso se puede leer en las obras completas, en la relación 4 y en la relación 5, dependiendo en qué editorial esté publicado, pero en la de Monte Carmelo, acá está mm, en la relación 4, en la de Monte Carmelo está en la relación 4 que tiene A y B. Y ahí empieza a contar como toda la que es como un esbozo de toda su historia espiritual. Entonces, de esa acusación, que era bastante delicada, porque ustedes ya saben que la Inquisición no se andaba con juegos. Si alguien estaba condenado, pues lo quemaban o lo ahorcaban o lo hacían pasar torturas insoportables. Entonces, Santa Teresa sí sabe de lo que está hablando cuando dice que hay que ejercer una resistencia pacífica. No, aprende que mucho ella puede, especialmente en su época, buscando conciliación
y callando para después encontrar quizá el momento, un momento en el cual eh, permitir que la verdad salga a la luz. Y a Santa Teresa la frase que la consuela en esos momentos, como después cuando la reforma que ella ha tratado de construir, de desarrollar de los conventos descalzos, es atacada y empiezan a encarcelar a los frailes carmelitas descalzos. La, la actitud que ella toma es realmente buscar conciliación más que entrar en una cadena de ataques. Y ahí, para entrar en la conciliación, muchas veces primero es mejor el silencio. Y entonces ella escribe, ¿no? Que como reza la regla del Carmelo, en el silencio está mi fortaleza. Y aquí está esta imagen, lo escribe ella en la exclamación 17, en esperanza y silencio será mi fortaleza. Y como les decía, pues nos ha ido como enseñando diferentes formas de practicar el deshacimiento. Y creo que las últimas, como aceptar las culpas, como vivir libres de querer tener siempre la razón, son formas que realmente en la vida cotidiana nos pueden costar muchísimo trabajo. O será solo a mí, pero, o sea, no es tan fácil renunciar a, a lo que tiene que ver con el ego. Santa Teresa dice que sobre todo es importante vivir libres de querer justificar las culpas cuando eso tiene que ver con cuidar nuestra buena imagen. Em, no es tanto que no disculparnos, sino permanecer fieles a la verdad, siendo humildes y no caer en actitudes de victimismo o en actitudes de estar justificándonos todo el tiempo. Entonces, lo que se necesita es practicar la humildad y practicar el deshacimiento. Dice que a ella misma le cuesta trabajo no disculparse a veces, y lo dice así. eh, No es de gran humildad verse condenar sin culpa y callar. Y es gran imitación del Señor que nos quitó todas las culpas. Entonces, ¿en quién encuentra ella inspiración? En la imagen de Jesús en el pretorio. Jesús frente a Pilatos, que es el inocente condenado a la muerte y sin culpas. Entonces ella dice, nunca nos culpan sin culpas como al buen Jesús. A veces harás algo y no te acusarán y nadie se dará cuenta. Y otras veces no haces algo y te van a culpar o dirán que tú tuviste la culpa. Y Teresa lo que invita es a vivir con libertad esas situaciones y a creer que al final siempre saldrá a luz la verdad. Y como les digo, bueno, ella en esos momentos en los que tuvo como su condena o su acusación más fuerte con la Inquisición, sí escribió su historia, pero la historia que ustedes la pueden leer, como les digo, en la relación 4, no está diciendo que no tiene la culpa. Ella simplemente está escribiendo su proceso, su historia, y la verdad sale a la luz. Y al final, pues no la condenan a ella ni tampoco a María de San José, la priora del convento. Entonces hay también ahí una actitud de gran confianza en Dios. Ella también dice que hay que buscar el momento, que es necesaria la prudencia en los casos que la acusación sea muy delicada, que puede romper la comunidad, que puede, pues, realmente tener consecuencias muy graves. Hay que con prudencia buscar el momento para aclararlo.
pero que si solamente es por guardar una buena imagen, es mejor callar. O sea, hay que vivir libres de buscar una imagen en la que no nos equivocamos, en la que somos perfectos, sino cultivar la humildad. También me parece que ella nos invita a un proceso de transformación de algo muy infantil, que es la victimización, ¿no? Que una persona, si dicen que yo tengo la culpa, que yo fui quien me equivoqué, entonces me siento víctima, mártir y ya empiezo a construir, es otra manera de cultivar el amor propio, sentir que me están culpando y que todos están contra mí. Y la victimización, cuando la practicamos, pues cierra también las puertas a desarrollar una mejor vida de relación. Entonces ella nos está invitando a pasar de la victimización a la práctica de la humildad y el deshacimiento para poder tener en las relaciones una actitud de responsabilidad o de corresponsabilidad en muchas cosas que pasan en la familia, en la comunidad, ser corresponsables y también vivir con más libertad, sobre todo la libertad de, de la imagen, la libertad del amor propio, la libertad de querer tener una imagen en la cual yo nunca me equivoco, nunca tengo la culpa de nada, todos los demás son los que están mal, eh, pues eso no ayuda, no ayuda a la vida en relación, porque además no es cierto, todos en algún momento nos equivocamos y tenemos que vivir con corresponsabilidad nuestras vidas de relación. Una frase que ella repite es que no merecemos las culpas, pero tampoco las mercedes. Entonces dice, bueno, para todos aquellos que digan, yo no me merezco que digan que yo tengo la culpa, dice, bueno, pero pues tampoco mereces las mercedes de Dios y las recibes. Entonces, pues piensa que tiene como estos encuadres que ayudan a vivir con más libertad lo que está sucediendo en la vida. Entonces dice, no merecemos las culpas, pero tampoco las mercedes. Y sin embargo nos gusta aceptarlas. Y pensar en a quién queremos contentar. Ya habíamos platicado de esto cuando hablamos de vivir con la relación con la familia con libertad, ¿no? Con deshacimiento. Y dice aquí Teresa, ¿qué pensamos sacar de contentar a las criaturas? ¿Qué nos va en ser muy culpadas de todas ellas si delante del Señor estamos sin culpa? O sea, el Señor sabe la verdad y sabiendo el Señor la verdad, nosotros podemos vivir con una actitud de resistencia pacífica, de silencio, de conciliación cuando somos atacadas. Y entonces eso ayudará a cuidar la vida en relación y a que la verdad salga a la luz, más que una actitud de estar a la defensiva, una actitud de victimización, una actitud de ataque. Es realmente impresionante que leer en las cartas, sobre todo las cartas del periodo de entre 1575 y 1580, las últimas cartas de su vida, de los últimos 5, 6, 7 años de su vida, en las que verdaderamente está siendo atacado todo el proyecto que ella hizo de la reforma. Ya tenía fundados muchísimos conventos, también había prosperado mucho la reforma con los frailes y empiezan a ser atacados por diferentes intereses, inclusive económicos y de poder de los frailes carmelitas calzados o de la orden mitigada, que están viendo que pierden poder ante el florecimiento de la orden carmelita descalza. Y ahí es cuando encarcelan a San Juan de la Cruz, también empiezan a atacar a Jerónimo Gracián, empiezan bueno, a buscar que la Inquisición
persiga a algunos de ellos. Y Santa Teresa es impresionante cómo mantiene la paz interior y cómo busca, teje unas redes de comunicación increíbles. eh, con muchas personas se escribe en clave, pero lo que más me asombra es que ella no logra mantener su reforma atacando, sino conciliando. Va ganándose a los enemigos y va conciliando, y lo hace de una manera muy inteligente. Y yo creo que ella también sabía que como mujer en esa época, si atacaba de frente nunca iba a ganar, pero logra con su conciliación que al final la verdad salga a la luz y que el rey Felipe II defienda su proyecto. Em, los enemigos que tiene son muy poderosos. Uno de sus enemigos era el nuncio, el representante del Papa, y sin embargo va logrando que las cosas salgan a la luz. Entonces, de que ella ha tenido experiencia en esto, de aceptar las culpas cuando no las merecemos, y practicar la resistencia pacífica, sí, es increíble la experiencia que tiene y las grandes enseñanzas que tiene como una mujer conciliadora. Entonces, pues callar no resulta fácil. Como les digo, ella se inspira para callar y buscar la resistencia pacífica en, en Jesús en el pretorio, en Jesús siendo juzgado, siendo inocente y culpado. Y esta imagen que está aquí es la que está en el lugar donde, ¿se acuerdan que en el Evangelio dicen que llevaron a Jesús a un lugar que le llamaban Gábata o el enlosado, donde Pilatos lo juzgó? Esta imagen está ahí en Jerusalén, está en ese lugar. Y bueno, pues callar al verse condenado sin culpa requiere conciencia de la verdad, humildad y deshacimiento. Y saber que la verdad al final siempre va a salir a la luz. Ella reconoce que le cuesta trabajo y dice, "Ah, que ahora será mal de mí y rogaros no lo hagáis vosotras en esto que acabo de hacer, que es disculparme, que veo ser una costumbre perfectísima y de gran edificación y mérito, y aunque os la enseño muchas veces y por la bondad de Dios lo hacéis, nunca su majestad me la ha dado", dice ella en la primera versión del Camino de Perfección, donde ella es mucho más libre al escribir y que fue la versión que los censores no permitieron que saliera a la luz. Es el manuscrito que está en el Escorial, pero ella ahí le escribe con más libertad a las monjas, ¿no? Y entonces ella lo que dice es, a mí me cuesta mucho trabajo, veo que ustedes lo hacen mejor que yo, pero no porque me cueste trabajo voy a dejar de invitarlas a que ustedes lo practiquen. También dice que para hacerlo se necesita practicar las virtudes grandes. Y ya hemos hablado en este curso de cuáles son las virtudes grandes para Teresa, que son las que sostienen la vida del orante. Y aquí tomo esto como recordatorio, que por qué estamos estudiando todo esto del deshacimiento y la humildad y el amor. ¿Por qué? Porque dice Teresa que para poder realmente orar hay que comenzar por practicar la libertad que nos viene con el deshacimiento, la humildad, que es reconocer mi verdad personal y la verdad de Dios y la verdad de los otros también, y abrir el corazón al amor. Entonces, ella dice que para poder aceptar estas situaciones de ser culpado sin merecerlo, se necesita practicar la humildad, el deshacimiento y el amor. Pero que al final esto va a ser mucho mejor para la vida de oración y la vida de comunidad que las penitencias exageradas. O sea, que los grandes sacrificios físicos o las obras de piedad son buenas, pero para la vida en comunidad es mucho mejor practicar estas tres virtudes y vivir sobre todo con libertad del amor propio.
de lo que ya habíamos platicado, la libertad del ego, pasar de una actitud egocéntrica a una actitud ecocéntrica. Es decir, que al centro está el altruismo en lugar de el egoísmo. Entonces, también nos dice en este capítulo, que es el 15 del Camino de Perfección, que esta transformación no viene así solita por nuestras propias fuerzas, porque seamos muy listas, porque somos lo máximo, no, que viene pues de estar en contacto con Dios en la oración y dejar que su amor nos vaya transformando. Entonces, sí necesitamos disponernos, desearlo, determinarnos, pero sobre todo dejarnos transformar por Dios. O sea, que Él vaya haciendo en nosotros su obra, porque pues a todos nos cuesta renunciar a nuestro ego y nos cuesta ser humildes y nos cuesta callar y nos cuesta favorecer la vida en comunidad y no estarme peleando porque yo no tuve la culpa, porque yo tengo la razón y te lo digo una y otra vez porque yo siempre tengo la razón. Y bueno, pues a algunas nos gusta mucho tener la razón y tener la última palabra. Entonces, Teresa nos dice eso, ¿no? O sea, hay que dejar que Dios nos vaya transformando y nos vaya abriendo el corazón. Y lo dice como de una forma muy bonita, ¿no? Que cuando estamos enojados porque nos culparon por algo de lo que no tenemos la culpa, dice ella, nunca nos culpan sin culpas, nunca estamos sin culpa del todo como lo estaba el buen Jesús. Entonces, si en algún momento en una situación, eh, pues te culpan sin que tengas la culpa, ella dice, pues piensa en Jesús que fue culpado sin culpas. Y luego, ya cuando no sea el momento del pleito, sino en un momento más tranquilo, cuando hay un momento, una oportunidad, establece el diálogo, pero no hagas crecer más un pleito y tampoco te victimices, porque eso es un falso martirio, ¿no? El decir, ay, pobrecita de mí, me culparon. Pues ahí estás inflando tu ego, ¿no? Entonces, simplemente mantener la fidelidad a la verdad y una actitud de resistencia pacífica, de silencio y de conciliación. Y ella dice que también nos ayuda mucho a reconocer nuestra fragilidad, porque como dice en el libro de los Proverbios, aún el justo cae 7 veces al día. Entonces, a veces no tenemos conciencia de cuántas veces nos equivocamos en un día. En un día decimos, ah, no, bueno, ya, no voy a hablar mal de nadie y en la primera oportunidad, prum, caigo, ¿no? No, ya no voy a tener mal genio y en la primera oportunidad doy una mala contestación. Y así, entonces en el libro de los Proverbios dice, 7 veces al día cae el justo. Y la oración es el momento en el que nosotros hacemos conciencia también de quién somos frente a Dios. Y esto es algo que dice Teresa, que es el mejor conocimiento personal que podemos tener. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Dios conoce, nos creó de una manera muy amorosa y ve nuestra belleza y también ve nuestra debilidad y así nos ama. Y conocernos a la luz de Dios nos da esperanza de que podemos salir de los atolladeros en los que a veces nos metemos por imprudentes o por egoístas o por diferentes tendencias de carácter que tenemos. Entonces, reconocer nuestra fragilidad frente a Dios nos ayuda a ir mejorando, nos ayuda a irnos transformando. Si alguien cree que nunca se equivoca, pues quizá no está observándose de una manera, pues realista, ¿no?
Las personas que creen que son perfectas quizá no conocen muy bien su verdadera realidad, porque como dice el libro de los Proverbios, 7 veces al día cae el justo. El conocer nuestra realidad personal también nos ayuda a ser más compasivos con las equivocaciones de los otros. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una tendencia de carácter que nos cuesta mucho vencer, podemos aceptar que las otras personas pues también tengan otras tendencias de carácter con las que luchan y que necesitan pues ir mejorando, pero sobre todo mejorándolas con la humildad, con el deshacimiento y con el amor. La humildad ayuda a reconocer que somos frágiles, pero también tenemos a Jesús que nos ayuda a salir adelante y nos va a ir transformando. Para Teresa, poner los ojos en Jesús, inspirarnos en Él, es una de las grandes cosas que nos puede ayudar en situaciones así. Recordar que Él padeció por nosotros y que aunque fue condenado sin culpa, mantuvo una actitud de mansedumbre, de humildad y de fidelidad a la verdad. Entonces, pues ella siempre nos invita a poner los ojos en Cristo y en este capítulo lo hace pues viendo cómo él reconoce bueno, se da cuenta que no es justo lo que sucede, mantiene su dignidad, pero también mantiene la paz. Y como les decía, ella dice que para los que piensan que los culpan sin merecerlo, también ayuda a pensar que lo poco o mucho que tenemos, también lo hemos recibido sin merecerlo. Y cuando nos damos cuenta de todo lo que Dios nos da sin merecerlo, podemos como tener un poco más de libertad para decir, bueno, no me merezco esta culpa, pero tampoco me merezco este regalo que Dios me ha dado. Entonces, pues voy a pasar este momento con resistencia pacífica, con silencio, con libertad y buscando la conciliación. Y como les digo, muchas veces en El Camino de Perfección es un libro que no se lee mucho. A la gente le gusta leer el libro de la vida, a la mayor parte de la gente, el libro de las moradas, que es hermosísimo, pero en El Camino de Perfección va desarrollando las actitudes que de las que solo menciona por encima en el libro de las moradas, porque ya lo habló aquí muy largo y en el libro de la vida habló también mucho de la humildad y entonces en el libro de las moradas le dedica menos tiempo. En el libro de las moradas no habla tanto del deshacimiento, no porque no sea importante, sino porque ya en este libro vean todos los capítulos cómo nos ha ido explicando el deshacimiento y la humildad. Entonces, a veces siento yo, esto es mi percepción y no es la de, no lo estoy diciendo que alguien más lo diga, sino yo lo digo, que yo observo que a veces en los grupos a las personas nos cuesta darnos cuenta de que el camino espiritual toca de fondo la forma en la que yo me relaciono con los demás. Porque de repente es más bonito pensar en el castillo y en una imagen muy hermosa que pensar que yo tengo que ser humilde o que debo practicar el deshacimiento de querer tener la razón o que debo trabajar las dependencias que creo con algunas personas. ¿Sí o no? Puede ser más difícil, ¿no? Es más difícil callarnos cuando nos están culpando, es más difícil conciliar que atacar.
Es más difícil dejar de victimizarme y asumir mi responsabilidad. Pero vean qué gran maestra es Teresa del desarrollo humano, porque lo que ella quiere es que sus monjas sean unas mujeres libres, unas mujeres maduras, unas mujeres que se sepan relacionar y sean fuertes. Y es a lo que nos está invitando. Entonces, hemos hablado de la libertad de la familia, de no crear relaciones de codependencia, de la libertad del cuerpo, de la libertad del amor propio, de la libertad de querer tener la razón, del llamado auténtico y hoy de la libertad cuando nos culpan sin tener la culpa. Y todo eso nos va llevando hacia el centro, que es Dios. Nos va liberando para entrar cada vez más adentro. Y vamos a hacer nuestro momento de oración. Te invito a que te sientes con los pies bien apoyados en el piso, la espalda recta sin que esté rígida y respira profundamente y suelta el aire con suavidad. Vuelve a respirar profundamente y te invito a que entres a la habitación de tu castillo donde Jesús te habita, ese lugar en el que pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Imagina ahí a Jesús que te recibe, Jesús resucitado, estamos en la octava de Pascua. Jesús te recibe, se alegra de verte y te muestra una cruz florida como esta cruz que le está mostrando a Teresa. La cruz que es el dolor y también el gesto más grande de amor. Él entregó su vida por ti. Si alguna vez has tenido una situación en la que te han culpado sin tener la culpa, en la que has tenido con alguien querido una discusión que no ha llegado a ningún lado, preséntala a Jesús y dile que te enseñe a ser manso y humilde de corazón. Platícale a Jesús de tus relaciones. ¿Cómo puede Él ayudarte a ti a vivir con más humildad, con menos ego, con más compasión, con un amor más dispuesto al servicio?
Si hay algún problema, ¿cómo puedes practicar el silencio? No un silencio hostil, sino un silencio pacífico, un silencio que abra paso a la conciliación. ¿Cómo puedes practicar la corresponsabilidad en las relaciones? Respira profundamente y suelta el aire con suavidad. Vamos a poner aquí al centro de nuestra oración, porque aunque cada una estamos en nuestra casa, cada uno estamos en nuestra casa, somos una comunidad reunida en torno a Cristo. Y en torno a Cristo vamos a poner a las personas que amamos, que están necesitadas de nuestra oración. Les pido oración por Sandy Miranda, que es parte de nuestro grupo. Murió su papá el lunes. eh, y bueno, gracias a Dios murió en su casa, rodeado por su familia. Y por Tana, que hablé con ella ayer y sigue enferma, recuperándose, pero sigue enferma. Por la mamá de Estela Montero, que me pidió oraciones para su mami, que también ya está grande y necesitada de mucha oración. Y para sus hijas que sepan acompañarla en estos momentos. Y tú desde donde tú estás también imagina a Jesús al centro de nuestro grupo y a las personas necesitadas de la oración. A Gabriela Vázquez damos gracias a Dios porque se va recuperando. Imagina que Jesús toca a estas personas. Jesús resucitado manifiesta que es vida, que es salvación, que es salud, y nos escucha. Y unidos rezamos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Amén. Y le agradecemos a Dios los buenos pensamientos, afectos y propósitos que ha puesto en nuestro corazón. Y le pedimos que nos dé la gracia de poder vivir de acuerdo al amor y la verdad que Él nos enseña. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.